Los genes que están lo suficientemente juntos en un cromosoma tenderán a mantenerse juntos y las versiones de esos genes que están juntos en un cromosoma tenderán a ser heredados frecuentemente como un par, ¿verdad? Este es el fenómeno que llamamos ligamiento genético. Cuando los genes se encuentran en diferentes cromosomas o muy separados en el mismo cromosoma, se segregan independientemente y se dice que son independientes, ¿verdad? Eso predeciría la ley de segregación independiente de Mendel. Cuando los genes están cerca en el mismo cromosoma, se dice que están ligados. Esto significa que los alelos o versiones de genes que están juntos en un cromosoma frecuentemente se heredan como una unidad. Podemos ver si dos genes están ligados y con qué magnitud o frecuencia mediante los datos de cruzamiento genético para calcular las frecuencias de la recombinación. Al encontrar las frecuencias de recombinación para muchos pares de genes, podemos hacer mapas de ligamiento que muestran el orden y las distancias relativas de los genes en el cromosoma. ¿Okay? Así que vamos ahora a ser un poco más específico con esto del ligamiento para poder verlo, ¿verdad? O distinguirlo dentro de lo que es algunos conceptos que Mendel, ¿verdad?, nos ofrece. La genética moderna tiene sus principios en las contribuciones de Gregor Mendel, quien en 1865 propuso las leyes de herencia que forman la base de la genética mendeliana que nosotros conocemos y que para los fitomejoradores es sumamente importante entender, conocer y poder procesar. Aquí tenemos a la derecha un esquema, ¿verdad?, a modo de repaso, donde corresponde al esquema de un cromosoma homólogo. Esto que tienen acá viene siendo lo que se conoce como el brazo corto. ¿Okay? Esto viene siendo lo que se conoce como las cromátidas. ¿Okay? Brazo corto, brazo largo, pero esto al material, ¿verdad?, es lo que se conoce como las cromátidas. Donde básicamente, ¿verdad?, ahí nosotros lo que estamos viendo son unos conceptos que ya nosotros habíamos visto en un momento dado. Por ejemplo, el cromosoma, cada una de las estructuras en que se organizan las cromátidas para la división celular que vimos en mitosis y meiosis, están formados por ADN y proteínas y su número es constante para cada especie. Tenemos también que tenemos lo que nosotros conocemos como cromosomas homólogos, ¿verdad? Cada una de las dos copias de un cromosoma en una célula diploide. Las cromátidas, ¿verdad?, que está señalado aquí por el número 1, cada una de las dos cadenas de un cromosoma duplicado y se encuentran unidas por un centrómero, que es el punto número 2 que tenemos aquí. Ahí también tenemos, ¿verdad?, lo que es el brazo corto y lo que es el brazo largo. El gen, ya habíamos mencionado lo que es el gen, ¿verdad?, la llamada doble hélice de ADN. Es la unidad de herencia que consiste de una secuencia de ADN en un cromosoma, ¿verdad? Y ya vemos lo que es el cromosoma. Y los cromosomas están presentes en pares, por lo tanto, los genes también están en pares. Uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Y las formas alternas de cada uno de esos genes son los que nosotros conocemos como los alelos. ¿Okay? Así que, conociendo ahora, ¿verdad?, el alelo, sabemos que cada una de las alternativas que puede tener un gen para un carácter determinado es lo que nosotros conocemos por alelo. Por ejemplo, en la flor de guisante, el gen que regula el color presenta dos alelos. Uno determina el color púrpura y otro determina el color blanco. ¿Okay?
Así que vamos a ver cómo es esto del ligamiento. Bien, antes de nosotros entrar al primer principio de la herencia mendeliana, el principio de segregación de Mendel, donde los alelos se separan antes de que los gametos se formen, nosotros primero tenemos que dejar claro unos conceptos. Ya vimos lo que era el fenotipo y vimos lo que era el genotipo, ¿verdad? El conjunto de nuestros genes forman el genotipo y esta es nuestra huella de identificación. Y la manifestación física del genotipo es nuestro fenotipo. Vamos a hacer una pequeña tabla donde nosotros tenemos el genotipo, donde nosotros tenemos la descripción de ese genotipo y donde nosotros tenemos el fenotipo. Si ambos alelos son idénticos para un gen A, el organismo es homocigoto para esa característica. Y puede ser homocigoto dominante o homocigoto recesivo. A grande o a pequeña a pequeña. Si ambos alelos son diferentes para un gen, es denominado como heterocigótico. ¿Okay? Heterocigótico o híbrido. Es el portador de distintos alelos para un determinado carácter en ambos cromosomas homólogos. ¿Okay? Homocigótico es raza pura. Es el portador del mismo alelo para un determinado carácter en ambos cromosomas homólogos. Puede ser dominante o puede ser recesivo. La descripción. Esto sería un homocigoto dominante. Esto sería un heterocigótico. Y esto sería un homocigoto recesivo. ¿Okay? Homocigoto dominante, dos alelos idénticos dominantes, a grande. Heterocigótico, alelos diferentes, uno dominante y el otro recesivo. Y homocigótico recesivo, dos alelos idénticos recesivos. Ahora, ¿cómo se traduce esto al fenotipo cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Mendel y su guisante? A grande es dominante, ¿verdad? Y van a ser rojas las flores. A grande a pequeña sigue siendo dominante y van a ser rojas las flores porque domina a grande y a grande es roja. A pequeño es recesivo y son blancas las flores. ¿Verdad? Y eso lo vemos aquí. Así que, conociendo esto, nosotros podemos entrar entonces a tratar de explicar lo que es los principios de segregación de Mendel. Los alelos se separan antes de que los gametos se formen. El primer principio de herencia de Mendel, ¿verdad? Aquí en esta imagen tenemos básicamente dos imágenes distintas. Tenemos esta primera, que es el principio de uniformidad, y tenemos esta segunda, que es la segregación de alelos, segregación independiente de alelos. Así que veamos esto. Aquí podemos ver que se observa un cruce entre dos plantas, una homocigota para flores rojas, ¿okay? A grande, y la otra homocigota para flores blancas, a pequeña, un cruce monohíbrido. Primero hay que separar los alelos y hacer las posibles combinaciones de los gametos. Así que cruzamos estas dos plantas.
Para la flor roja, el único gameto posible es A grande. Y para la flor blanca, el único gameto posible es A pequeña. Cuando nosotros cruzamos esta flor roja y esta flor blanca, toda nuestra F1, la generación filial F1, va a ser A grande, A pequeña. ¿Y qué significa esa generación filial F1? ¿Verdad? Básicamente, esa generación filial F1 es la generación, es el producto inicial del primer cruce de nuestros padres, donde básicamente, ¿verdad? Esa F1, nosotros podemos ver que en esa primera generación filial F1, todas las plantas de semillas redondas de la F1 son híbridas. ¿Ok? A grande, A pequeña. Un hijo de dos padres que difieren en una o más características heredadas, en este caso, el color de la flor. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros pusiésemos esto en un cuadrado de Punnett, si recuerdan el cuadrado de Punnett, ¿verdad? En ese cuadradito de Punnett nosotros tendríamos algo así, donde acá tendríamos A grande, acá tendríamos A pequeña, asumo que los recuerdan, ¿verdad? De sus cursos básicos de Biología 1. Y cuando nosotros los crucemos, acá tenemos A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, A grande, A pequeña. Esta es nuestra F1, ¿verdad? Toda es dominante. Toda es roja. ¿Ok? Y determinamos la probabilidad que tienen los hijos de heredar unos rasgos en particulares. Viendo que todos los casos, los individuos de las F1 se parecían a uno de sus padres, en este caso al rojo, en un segundo grupo de experimentos, Mendel permitió que la generación F1 se autopolinizara, que es esta que tenemos aquí. Así que básicamente dos individuos de esa generación F1 los cruzamos entre ellos. Mendel permitió que esa generación se autopolinizara y la progenie de la autopolinización de la F1 es la segunda generación filial, esta que vemos acá abajo. ¿Ok? Esa que vemos allá abajo. Mendel encontró que las semillas de algunas plantas de la F2, que las flores de algunas plantas de la F2 eran rojas y otras eran blancas. Para su segunda hipótesis, Mendel llegó a la conclusión de que un solo gen pasa a un gameto. De esta manera, cada uno de los gametos de un padre con flor roja contiene solo un gen A grande, mientras que cada uno de los genes producidos por el padre con una flor blanca contiene un solo gen A pequeña. Y cuando estos gametos se combinan en la fecundación, solo una combinación es posible para la generación filial F1, o sea que sería A grande, A pequeña. Mendel realizó un segundo experimento donde básicamente él comenzó a trabajar en este segundo experimento con dos genes o más. Mendel empezó su experimento desarrollando un número de tipos o de líneas de plantas que eran puras. Y las líneas puras es un grupo de seres vivientes que produce progenie que muestra una sola forma de una característica en cada generación. Y para cada una de las 7 pares de las características de los guisantes, él desarrolló una línea pura. Así que Mendel escogió estas características porque cada una de ellas presentaba un pronunciado contraste entre sí. Estas características eran el color de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, la altura de la planta y la posición de las flores. Mendel cruzó plantas que producían semillas redondas con plantas que producían semillas arrugadas.
Todas las semillas de las plantas que se producen de este cruce fueron redondas, ¿verdad? Un padre, una línea pura a grande, por una línea pura a pequeña, le produjo una F1 heterocigota a grande, a pequeña. Y todas las plantas de semillas redondas de la F1 eran híbridas. Y el híbrido sabemos que es un hijo de dos padres que difieren en una característica de herencia. Así que cuando el Mendel cruzó una línea pura de plantas de semillas redondas con una línea pura de plantas de semillas arrugadas, llegó a cabo un cruce monohíbrido. El cruce monohíbrido es el que comprende un par de características en contraste. En todos los casos, los individuos de la F1 se parecen uno a uno de los padres, ¿verdad? Y eso lo vimos ya anteriormente cuando vimos las flores rojas, lo que es el cruce monohíbrido. Pero a modo de repaso, básicamente los padres eran a grande por a pequeña, y esa F1 era a grande, a pequeña, 100% heterocigótica. Ahora, en el segundo grupo de experimentos, Mendel permitió que esa generación F1 100% heterocigótica se autopolinizara. Y la progenie de la autopolinización de F1 es la segunda generación filial, la F2. Y Mendel encontró que las semillas de algunas plantas de la F2 eran redondas y las de otras de la F2 eran arrugadas. Veamos esto. Esta imagen nos muestra la ley de segregación independiente, donde Mendel básicamente autopoliniza la F1. O sea, vimos que Mendel cruzó un padre a grande y un padre a pequeño, ¿verdad? A grande, B grande, a pequeño, B pequeño. O sea, cuando los cruzas, la F1 es toda a grande, a pequeño, B grande, B pequeño, ¿verdad? Realmente no sabemos si es a grande, a pequeño, B pequeño, así que usualmente se representa como a grande y B grande. ¿Okay? Así que cuando Mendel autopoliniza estas plantas, que es esto que tenemos acá, los distintos gametos que se pueden generar son estos que tenemos aquí. ¿Okay? Así que esto puede ser a grande o a grande a pequeño, y esto puede ser B grande o puede ser B grande B pequeño. Y cuando los cruza, ¿verdad? Entre ellos puede tener a grande B pequeño, a pequeña B grande, a pequeña B pequeña. ¿Okay? Así que los colocamos, si lo colocamos en un cuadradito de Punnett, que ya ustedes saben cómo se realiza eso, los resultados que él obtiene son 9, 3, 3, 1. ¿Okay? Así que Mendel desarrolló varias hipótesis para explicar sus resultados, y su visión para entender los procesos que gobiernan la herencia fue sorprendente, ya que se ha comprobado que todas sus hipótesis eran correctas, ¿verdad? En su primera hipótesis vimos que Mendel sugirió que cada característica hereditaria está bajo el control de dos factores separados, uno de cada padre, y los factores a los que se refería Mendel eran unidades de herencia conocidos actualmente como genes. Mendel estableció el uso de la letra para representar las parejas de genes, en este caso a grande, B grande, a pequeña B pequeña. Y así tenemos que el gen para semillas amarillas se representa con la letra Y mayúscula o A mayúscula, y el gen que contrasta las características de semilla verde se representan con Y minúscula o B minúscula. Como los genes están en pares, cada planta de guisante debe tener dos genes para determinar el color de su semilla. Sin embargo, los genes de un par pueden ser igual. Cuando hablamos de igual, nos estamos refiriendo básicamente a grande y a pequeña, o diferente, que sería a grande a pequeña, o sea, los heterocigotos. Un ser vivo en
el cual los dos genes para una característica dada son iguales, es lo que nosotros conocimos como un homocigoto, que ya lo hemos visto, y un organismo en el cual los genes para una característica son diferentes, es lo que nosotros también conocemos como el heterocigoto. Aquí tenemos algunos de los resultados, ¿verdad?, de lo que fue esa segregación independiente. Y para su segunda hipótesis, Mendel llegó a la conclusión de que solo un gen pasa a un gameto. De esta manera, cada uno de los gametos de un padre con semilla amarilla contiene solo un gen Y grande, ¿verdad? Un gen Y grande. En este caso, Y grande es lo mismo que A grande, ¿está bien? Mientras que cada uno de los gametos producidos por el padre con semilla verde contiene un solo gen Y pequeña. ¿Okay? En este caso, ¿verdad?, la semilla verde va a estar representada por una G pequeña. Cuando estos gametos se combinan en la fecundación, solo una combinación es posible para la generación F1, Y grande, Y pequeña. ¿Okay? En este caso estamos viendo dos características. Estamos viendo color verde y amarillo y estamos viendo la forma de la semilla, que es lisa o rugada. ¿Okay? Y ahí podemos ver la segregación 9331, ¿verdad?, la segregación independiente, dependiendo, ¿verdad?, de qué genes son los que estamos hablando, cuán cerca o lejos están unos de otros y si están o no están en el mismo cromosoma.